Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Nuevamente con ustedes, su amiga Rosana Calderón. Es un gusto compartir este espacio de aprendizaje de la casa. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy continuamos con la aventura de indagar sobre los cambios que experimentan en el tiempo los diferentes residuos sólidos que generamos en nuestro hogar. El propósito de la sesión del día de hoy es: propone y fundamenta sobre la base de los objetivos de la indagación e información científica procedimientos que les permitan observar y manipular las variables. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a proponer acciones para observar, analizar y explicar un fenómeno, teniendo en cuenta variables que intervienen. ¿Qué les parece? El producto del día de hoy será la elaboración de un plan de indagación para comprobar tu hipótesis y la elaboración de una conclusión sustentada de por qué es importante indagar sobre la degradación de los residuos sólidos, relacionando con el consumo responsable de los recursos, la cual deberás aportar al producto del proyecto. El producto del día de hoy será la elaboración de un plan de indagación para comprobar tu hipótesis y la elaboración de una conclusión sustentada de por qué es importante indagar sobre la degradación de los residuos sólidos relacionando con el consumo responsable de los recursos, la cual deberás aportar al producto del proyecto. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. El plan presenta la pregunta de indagación, la hipótesis, las variables a investigar, los objetivos sustentados con información científica para indagar cómo cambian en el tiempo los diferentes residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana. Presenta procedimientos para manipular y observar las variables. Considera los materiales e instrumentos a utilizar, así como las medidas de seguridad. Ahora vamos a recordar qué aprendizajes lograron en la sesión anterior. Sí, en la sesión anterior formularon la pregunta, plantearon su hipótesis y elaboraron los objetivos de la indagación. Además, te estarás preguntando ¿qué vamos a hacer para lograr el propósito del día de hoy? Primero, vamos a recordar la situación, la pregunta, la hipótesis, las variables y los objetivos de la indagación. Luego, vamos a identificar ideas que nos ayuden a diseñar la estrategia. Después, vamos a proponer procedimientos que permitan manipular y observar las variables. Vamos a determinar el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, las herramientas y los materiales para recoger datos cualitativos. Ten a la mano tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás actividades complementarias que te ayudarán a lograr el propósito. Empezamos nuestro reto del día de hoy recordando la situación. Consuelo es estudiante de la institución San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que había visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan en botaderos al aire libre y en otros casos
se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de esos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta, ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Para ayudar a Consuelo, formulamos nuestra pregunta de indagación. ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? La hipótesis que planteamos fue, ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Las variables que identificamos fueron las siguientes. La variable independiente son los tipos de residuos. La variable dependiente, la descomposición o degradación. Las variables intervinientes son la humedad, la temperatura, la luz y el suelo. Y los objetivos que nos proponemos lograr en la indagación son explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Además, vamos a describir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. Analizar el proceso de degradación que ha experimentado cada uno de ellos. Comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Asimismo, vamos a escuchar una información que nos ayudará. En primer lugar, debemos reconocer que la materia circula desde el mundo vivo hacia el ambiente abiótico, es decir, no vivo, y de regreso. Esa circulación constituye los ciclos biogeoquímicos. Estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. El agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y los no vivos de la Tierra. Es decir, los nutrientes fluyen desde los componentes vivos a los no vivos dentro del ecosistema y vuelven en un ciclo biogeoquímico perpetuo que actualmente están siendo alterados. ¿Por qué es importante conocer sobre los ciclos biogeoquímicos en esta indagación? También hay que tener en cuenta que los residuos sólidos pueden ser peligrosos y no peligrosos. Estos últimos pueden suponer un peligro para las personas. A su vez, los residuos no peligrosos se pueden subdividir en ordinarios, ejemplo, los generados en el hogar en la rutina diaria. Los biodegradables, como la comida que se degrada o se desintegra de forma rápida. Los inertes, como el cartón que no se descompone fácilmente. Los reciclables, como el vidrio, que pueden ser utilizados nuevamente. Además de esa clasificación, los residuos sólidos pueden agruparse en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos agrupan los residuos biodegradables y los no orgánicos o inorgánicos son residuos que por sus características químicas sufren una desintegración natural muy lenta. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, ¿qué idea te ayudará para plantear tu estrategia? Por otro lado, hay que considerar que los materiales se descomponen debido a los factores naturales, los microorganismos, el agua,
el viento, entre otros, van descomponiendo el material hasta que las materias primas vuelven a la naturaleza. Sin embargo, este proceso puede ser muy largo para algunos materiales. Se preguntarán, ¿a dónde se tiran los residuos sólidos? Pues aún existe la práctica de dejarlos en botaderos al aire libre, donde se descomponen. Pero también, en la actualidad, una vez recogidos para desecharlos, se disponen en el relleno sanitario. El relleno sanitario es un modo de eliminación de los residuos sólidos que consiste en depositarlos en el suelo, de forma esparcida y compactada, y se recubren para facilitar la descomposición. Estimados estudiantes, ¿cómo usarán esta información? ¿Qué estrategias van a proponer para comprobar su hipótesis? Te invito a poner en juego tu creatividad. Tú puedes. Escribe las ideas que te ayudarán a sustentar tus procedimientos en tu cuaderno. Además, revisa tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás otras ideas científicas que te ayudarán a plantear procedimientos sustentados. Ahora, diseñamos estrategias para hacer nuestra indagación. Proponemos procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación y los objetivos de indagación, ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Así es, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? ¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? Es decir, la descomposición o degradación de los residuos sólidos. ¿Cómo vamos a manipular la variable independiente? ¿Cómo vamos a manipular la variable independiente? Es decir, los tipos de residuos sólidos que vamos a manejar. ¿Qué datos te propones recoger? ¿Qué datos te propones recoger? ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recoger datos? ¿Cómo vamos a recoger datos? ¿Cómo será la tabla en que vamos a anotar los datos? ¿Cómo será la tabla en la que vamos a observar los datos? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes, como la temperatura, la humedad, la luz, el suelo? Escribe tu procedimiento. Puedes utilizar un diagrama de flujo. Revisa tu ficha de autoaprendizaje en la que encontrarás apoyos. Estimados estudiantes, vamos a prever el tiempo a emplear en tu indagación. Para diseñar tu estrategia, es importante que nos preguntemos: ¿en qué tiempo se hará la indagación? ¿Cómo vas a organizar las actividades? Es importante
que tengamos claridad de cuánto tiempo va a durar la indagación para elaborar un cronograma de tus observaciones. Igualmente, es importante que tengamos en cuenta medidas de seguridad, sobre todo en este caso que trabajaremos con residuos sólidos. ¿Con qué tipo de residuos vas a experimentar? ¿Con los residuos peligrosos o no peligrosos? ¿Por qué? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Cómo vas a manipular los residuos sólidos? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vamos a tener en cuenta? Estimados estudiantes, escribimos las medidas de seguridad que tendremos en cuenta en nuestro cuaderno. Continuamos. Seleccionamos las herramientas y los materiales para el recojo de datos cualitativos. Para ello, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué materiales o instrumentos vas a utilizar? ¿Vas a utilizar material reciclado? ¿Cuál? ¿Consideras que vas a necesitar alguna herramienta o instrumento? ¿Cuál? Estimados estudiantes, elaboren un listado de materiales que van a utilizar y anota en tu cuaderno. A continuación, vamos a presentarles algunas ideas. Vamos a simular un botadero y observaremos el proceso de degradación de por lo menos 3 tipos de residuos sólidos, 2 residuos de cada tipo. Por ejemplo, podría ser 2 biodegradables, 2 inertes y 2 reciclables. Para manejar el tipo de residuo sólido, identificaremos 3 tipos diferentes y colocamos uno en cada depósito transparente con tierra. La cantidad es 1/4 de volumen del depósito. Repito, vamos a simular un botadero y observaremos el proceso de degradación de por lo menos 3 tipos de residuos sólidos. 2 residuos de cada tipo, por ejemplo, podría ser 2 biodegradables, 2 inertes, 2 reciclables. Para manejar el tipo de residuo sólido, identificamos 3 tipos diferentes y colocamos uno en cada depósito transparente con tierra. La cantidad es 1/4 del volumen del depósito. Experimentaremos con residuos no peligrosos. Podrían ser restos de fruta o verdura, un trozo de cartón o papel, un fragmento de vidrio o plástico u otros. A cada vaso colocamos su etiqueta. Lo cubrimos con una tela delgada o gasa, sujetada con una liga o pita. Colocamos en un lugar apropiado, simulando un botadero. Nos aseguramos de mantenerlo húmedo, regándolo cada cierto tiempo a todos por igual. Cada 2 días observamos lo que pasa en los depósitos y lo registraremos en una tabla, cómo cambió su color, su olor, tamaño, y también observaremos todos los cambios en la tierra. Repito, experimentaremos con residuos no peligrosos. Podrían ser restos de fruta o verdura, un trozo de cartón o papel,
un fragmento de vidrio o plástico u otros. A cada vaso colocamos su etiqueta. Lo cubrimos con una tela delgada o gasa, sujetada con una liga o pita. Colocamos en un lugar apropiado, simulando un botadero. Nos aseguramos de mantenerlo húmedo, regándolo cada cierto tiempo a todos por igual. Cada 2 días observamos lo que pasa en los depósitos y lo registraremos en una tabla, cómo cambió su olor, su color, tamaño, y también observaremos todos los cambios en la tierra. Las variables intervinientes se controlan colocando en depósitos iguales, con la misma calidad y cantidad de suelo, la misma humedad, la misma cantidad de luz y a la misma temperatura. Es decir, se colocan en el mismo lugar los depósitos. El tiempo de la indagación será de 3 semanas. Utilizar de preferencia material reciclado y colocar en un lugar seguro los depósitos. Y considerar las medidas de seguridad al manipular y en el lugar que vas a desarrollar tu experimentación. Puedes hacer variaciones a la estrategia, pero siempre guiados por la hipótesis. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, vas a organizar tu plan de indagación, el mismo que ejecutas en breve. En él vas a considerar lo siguiente: la pregunta de indagación, la hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente, las variables intervinientes, el sustento científico de tu hipótesis, los procedimientos para manipular la variable independiente, los procedimientos para observar la variable dependiente, los procedimientos para controlar las variables intervinientes, los materiales que vas a utilizar y registras en tu portafolio. Asimismo, con todo lo desarrollado en las 2 sesiones, elabora una conclusión sustentada por qué es importante indagar sobre la degradación de los residuos sólidos, relacionando con el consumo responsable de los recursos, la cual deberás aportar al producto del proyecto. Para seguir fortaleciendo tu competencia, desarrolla tu ficha de autoaprendizaje, que contiene las pautas para diseñar la estrategia de tu indagación. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe ejecutar su plan de indagación. Para ello, requiere que se le provea de los materiales necesarios, de preferencia reciclados, depósitos, pitas, tela, tierra, residuos sólidos. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante proponga y fundamente, sobre la base de objetivos de su indagación e información, procedimientos que le permitan observar y manipular las variables, el tiempo por emplear y las medidas de seguridad, y las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos. La retroalimentación que brindes debe estar orientada a que diseñe su estrategia de indagación y la ejecute. Hasta nuestro próximo encuentro. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.